Bueno, hola, en este video voy a explicar de qué se tratan las cuatro reglas del método cartesiano. Bueno, primero, el autor lo que hace en el texto Meditaciones Metafísicas es como exponer de manera clara como unas reglas o sí, unos pasos que hay que seguir para alcanzar la verdad. Eh, entonces a la pregunta sobre qué es la verdad o cuál es la verdad, él nos enseña estas cuatro reglas que tienen como fundamento a la duda. Entonces, en Descartes se habla de la duda metódica porque estas cuatro reglas tienen a la duda como elemento fundamental para alcanzar la verdad. Entonces, la primera regla que él nos expone eh, para alcanzar la verdad o para identificar que algo es verdadero es esta. Dice, no admitir como verdadera cosa alguna como no supiese con evidencia que lo es. Es decir, no precipitarnos a decir que esto es verdad sin saber siquiera que lo es o sin siquiera yo haber reflexionado si de verdad es algo veraz. Es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención y no comprender en mis juicios nada más que lo que se presentase tan clara y distintamente a mi espíritu que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda. Esta regla me parece muy importante porque es como una invitación que nos hace el autor a la reflexión sobre lo que yo considero o sobre lo que mi juicio considera que es verdadero. ¿Sí? Entonces es como una invitación a la crítica y a la reflexión frente a mis consideraciones de la verdad. Me parece relevante porque, por ejemplo, en nuestros tiempos, normalmente acogemos a la verdad porque tal persona lo dijo. Entonces, si tal persona dice que esto es verdad, entonces yo también voy a decir que esto es verdad. O si la tradición ha dicho que esto es verdad, entonces, pues yo también voy a decir que esto es verdad, porque ¿quién soy yo para juzgar la tradición? De hecho, esto es lo que hace Descartes y es como una crítica a la tradición. Entonces es como no precipitarnos a que porque la mayoría dicen que esto es verdad, entonces yo también voy a decir que esto es verdad, sino analizar, reflexionar por qué esto es verdad y cuando se me presente alguna afirmación completamente clara, que yo no tenga en mi juicio espacio para la duda, entonces estoy frente a una verdad. Eso es lo que nos quiere decir más que todo en esta primera regla, no precipitarnos ante las cosas y, y analizar reflexivamente si aquello que yo considero como verdad no me genera alguna duda, ¿sí? Porque en la verdad no hay espacio para la duda. Cuando yo dudo de la más mínima cosa frente a algo, entonces es porque no es verdad, no está claro, no está claro, entonces no es una verdad. Bueno, esa como primera regla. El segundo dice, dividir cada una de las dificultades que examinare en cuantas partes fuere posible y en cuantas requiriese su mejor solución. Lo que quiere decir es que para yo analizar que algo es verdad, que un hecho es verdad, que una premisa es verdadera, lo que debo hacer es analizar cada parte, cada elemento que componen a esa verdad o a eso que yo he considerado como verdad y examinar cada elemento, cada parte, dividir esa verdad en fragmentos pequeños en los que más se puedan dividir y que yo logre comprender cada pequeña parte que componen a esa verdad. Si yo logro comprender, si yo comprendo claramente, si se me presentan cada fragmento dividido como de manera sencilla y de manera clara, entonces es una verdad. Podríamos hablar de manera pues sencilla de dividir los problemas. Si yo estoy frente a un problema, si yo tengo si yo estoy, por ejemplo, investigando sobre algo, sobre algún hecho, sobre algún acontecimiento, y quiero saber si eso que estoy investigando pues es verdad, ¿cierto? Entonces lo que yo debo hacer es investigar cada cosa que componen a ese hecho que estoy investigando. Y de esa manera puedo alcanzar la verdad sobre eso que estoy investigando. La tercera regla dice, conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos e incluso suponiendo un orden entre los que no se preceden naturalmente. Lo que nos expone aquí Descartes es que luego de yo haber
fragmentado mi problema, ¿sí? Debo primero empezar por aquellos aspectos de la verdad del problema que son más fáciles de aclarar, ¿cierto? Que son más fáciles de comprender. Y así, cuando yo ya tenga claro y cuando ya sepa comprender esos elementos más pequeños, más fáciles del problema, puedo ir ascendiendo para comprender los aspectos más complejos del problema. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación sobre a ver, ¿sobre qué podría ser? Sobre la educación en Colombia. Entonces, eso es un problema muy grande, es un problema muy general. Primero, debo dividirlo, ¿cierto? Fragmentarlo en todos los componentes de ese problema, que pueden ser pobreza, eh, corrupción dentro de la educación, bueno, hambre, condiciones sociales, eh, bueno, una cantidad de cosas que podríamos, que pueden componer al problema de la educación en Colombia y luego de dividir y fragmentar el problema de la educación sería ya analizar aquellos elementos, aquellos fragmentos que me sean más fáciles de comprender. Y así, cuando comprenda yo los elementos más fáciles del problema, puedo comprender y ascender a los más complejos del problema, para así llegar a una verdad. El último hacer en todos unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan generales que llegase a estar seguro de no omitir nada. Bueno, lo que nos quiere decir es que ya pues luego de haber fragmentado, luego de haber investigado los elementos más sencillos y que se me presentan más claros a mi juicio, ya construirlos y unirlos para ya llegar pues a una conclusión. Y obviamente ese trabajo que se hace para llegar a la verdad frente a aquello que estoy investigando, frente a aquello que quiero reconocer como verdad, no deben haber pues duda allí. Entonces, luego de haber hecho todo ese proceso metódico, se debe reconstruir esos fragmentos en una unidad para responder a la pregunta, a la duda, bueno, al hecho problematizador frente a alguna verdad. Y bueno, esas son las 4 reglas del método de la filosofía de Descartes. Son unas reglas bastante importantes, nos invitan a la reflexión frente a lo que consideramos como verdad. Nos invita el autor a la crítica de las verdades que solemos reconocer por ahí sin juicio, sin cuestionarlas, sino que por tradición las tomamos y como nuestra familia ha admitido que esto es verdad, entonces yo también lo voy a hacer, o como la sociedad ha admitido que eso es verdad, entonces yo también lo voy a admitir, como la gran mayoría admite que eso es verdad, entonces yo también. Entonces me parece que estas reglas son importantes para la reflexión de aquello que nosotros consideramos como verdad y si uno analiza detalladamente y sigue esos pasos, que es algo pues bastante complicado, pues uno se da cuenta que en el primer paso uno ya se queda porque hay muchas cosas de las que uno dice que esto es verdad, que esto es verdad, pero realmente uno ni siquiera sabe por qué está diciendo que eso es verdad. Entonces, bueno, eso es todo y bueno, muchas gracias.